A partir del año 2003 comenzó a ponerse en marcha en la República Dominicana el sistema de pensiones basado en capitalización individual. Se creó bajo la ley 8701, que se aprobó en el año 2001, y ya a partir del 2003 comenzó a acumularse. Cada uno de los dominicanos, por primera vez en la historia, tenían ahorro previsional, lo tenía en una cuenta, que surgió de un contrato social en el cual el trabajador colocaba en una cuenta el 30% de un determinado monto que iba a ir a esa cuenta, que actualmente es un 8.4%, y el 70% de ese 8.4% que actualmente se va del salario del trabajador hacia esa cuenta, pues lo colocaba el empleador. De tal manera que ahí se ve que es un contrato social, porque es un convenio entre el trabajador y el empleador, para que el trabajador, cuando se retire, tenga unos recursos acumulados que le permitan obtener una anualidad. Bien, ese sistema pues ha permitido acumular a la fecha de hoy 707 mil millones de pesos. 707 mil millones de pesos, lo cual es cuando usted lo desglosa se da cuenta de que alrededor del 14% se explica por los aportes que hizo el trabajador desde el 2003 hasta ahora. El 32% se explica por los aportes que ha hecho el empleador. Y el 53-54% se explica por la rentabilidad del fondo, que lo invierte las administradoras de fondos de pensiones, que son entes intermediarios en el sector financiero que se especializan en realizar inversiones lo más rentable posible y con el mínimo riesgo a favor de los trabajadores. Es decir, que de lo que ellos han aportado se le ha más que duplicado la totalidad de los recursos. Esa es la idea que está detrás de un proceso de capitalización. Para que ustedes tengan una idea, por cada peso, oigan bien, por cada peso que se gana las administradoras de fondos de pensiones, le genera beneficios al trabajador equivalente a 13. Eso sucedió en el año 2020. En los primeros meses de este año, la relación es 1 a 15. Es decir, un peso de utilidades para las AFP, 13 pesos para el trabajador. Una muy buena relación. Pero no solamente eso, por el lado macroeconómico, ¿qué ha significado ese ahorro previsional? Ese ahorro previsional ha significado financiamiento de largo plazo, porque antes no existía una fuente de ahorro de largo plazo que permitiese inversión también de largo plazo. ¿Y cuál es la principal inversión de largo plazo que usted hace? Vivienda. De tal manera que el desarrollo previsional, esa acumulación de ahorro, ha permitido a su vez la posibilidad de que las personas puedan obtener financiamiento a 20 y 30 años de su vivienda, a tasas de interés históricamente bajas. Y eso ha favorecido la adquisición de viviendas, pero no solamente eso, sino que también, en términos generales, por cada 5 puntos de crecimiento que se ha registrado en promedio en la economía en los últimos 17, 18 años, desde que está el sistema de pensiones, ese 5 puntos porcentuales de crecimiento de la economía, 1.1 lo explica el sistema de pensiones. Es decir, que el 22% del crecimiento que se ha registrado del 2003 a la fecha lo explica ese ahorro previsional que se ha ido acumulando. Eso es algo verdaderamente extraordinario. De tal manera que yo tengo que, así como favorece al trabajador, también favorece la economía en términos globales, en términos de su conjunto, en términos agregados. La economía dominicana se beneficia de ese crecimiento de la economía, de ese ahorro previsional que permite ingresos mayores, permite aumento del empleo, permite reducción de pobreza. Más de 370.000 personas no son pobres gracias al crecimiento de la economía creado por el sistema previsional que existe en la República Dominicana, que es basado en capitalización individual. Así que no cabe duda de que ha sido muy positivo ese sistema, que vuelvo y señalo, la descripción de ese sistema la hicimos nosotros en un capítulo del libro El Programa que escribimos junto con el doctor Andrés Daguarreijo y otros autores en los mediados de los 90. Ahí hay un capítulo donde se describe el sistema de capitalización individual como recomendación de reforma, que posteriormente se convirtió efectivamente en la ley 87-01. Ese es un primer punto que hay que tomar en cuenta. Ahora, ante esa situación vemos que hay un ataque violento contra ese sistema. Se dice que
las AFP ganan mucho, que hay que eliminarlas, que solamente se beneficia el sector financiero. Y yo digo, pero yo no estoy entendiendo esto, porque ya yo acabo de señalar que por cada peso que ganan las AFP, el trabajador gana 13 pesos. Entonces, eso es una relación verdaderamente extraordinaria. Cuando usted ve la relación del retorno con relación a los activos que maneja, pues nos damos cuenta que esa relación está incluso por debajo del promedio de la banca de servicios múltiples, de tal manera que no es que están ganando una cantidad extraordinaria. Ahora, lo que sí ellas están haciendo es creando una cantidad extraordinaria de beneficios y de eso, entonces ella obtiene también una rentabilidad. Eso es lógico, porque está creando muchísima riqueza a favor de los trabajadores. Primer punto. Ahora, a pesar de eso y a pesar del aporte positivo para la macroeconomía, vemos que hay un grupo que quiere destruir el sistema. Lo que quieren es retornar a el sistema de reparto. Y para eso ellos están tirando el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? El 30%, que es algo atractivo. Porque si a la gente usted le dice, mira, yo quiero establecer un sistema de reparto, la gente le dice, pero ¿cómo es el sistema de reparto? Como el del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el IDSS, que los que están por ahí están recibiendo pensiones de 8,000 pesos si es que finalmente se le pagó y que quebró el sistema. Sí, yo quiero eso. Nadie te va a hacer caso. Obviamente que no. Ahora, si tú le das un caramelito y le dices, mira, vamos a repartir el 30%. Entonces tú dices, pero espérate. Eso ya es algo que yo quisiera, que me devuelvan mi 30%. Pero no te están explicando que cuando te devuelvan el 30%, eso va a tener serias repercusiones. Primero, en tu cuenta. Tú vas a tener una reducción entre 25 y 35%, depende de donde tú estés ya, entre 25 y 35% de la pensión que tú recibirías, tú vas a recibir una reducción, vas a tener un impacto negativo sobre la pensión que tú recibirías. Pero no solamente eso, sino que además, no te están explicando, que cuando ese 30%, que equivale a más de 200,000 millones de pesos, salgan en efectivo, va a aumentar mucho el consumo. Y cuando aumenta el consumo, ¿qué sucede? Aumentan los precios. Un aumento de la tasa de inflación, que es el peor impuesto sobre los pobres. Pero no solamente eso, aumentará el tipo de cambio, aumentará la tasa de interés, repercutirá negativamente sobre la disponibilidad de financiamiento de largo plazo y en consecuencia se contraerá la economía y el empleo. Usted me dirá, no, pero en Chile no pasó, en Chile ya comenzó a pasar. ¿Por qué en Chile no ha sido más grave? Esa es la pregunta. Porque en Chile la mitad de los fondos estaban invertidos en el extranjero y trajo esos fondos. Cuando decidieron comenzar a repartir, primero 10, luego 10 y luego 10, de los fondos previsionales de Chile, que fue un grave error, Chile los trajo de fuera. Y en vez de tener que generar internamente los pesos para pagar, los trajo de fuera como si fueran remesas. Y obviamente no es el mismo impacto a tener que generarlo internamente, esos pesos. Aquí el impacto inflacionario será muchísimo mayor. Aquí el impacto sobre el tipo de cambio será todavía peor. Aquí el tema del aumento de la tasa de interés será más dramático. Pero ya en Chile comenzó a tener un impacto y lo comenté en este mismo programa la semana pasada. Entonces, al final, ¿qué es lo que quieren? Con ese 30% impactar negativamente sobre la viabilidad del sistema de capitalización individual. ¿Por qué digo esto? Porque si tú sacas el 30%, ¿qué van a hacer los empleadores? Ellos van a decir, pero mira, ¿tú sabes qué? Yo no voy a continuar con este contrato social. ¿Por qué yo voy a seguir aportando el 70% si al final tú te lo vas a llevar por adelantado y no vas a tener pensión? Entonces, ¿tú sabes qué? Yo no voy a aportar más. Y eso rompería el sistema. ¿Qué haría ahí el gobierno? Es el otro elemento de la estrategia de ese grupo que está detrás de la destrucción del sistema de capitalización individual. ¿Ustedes saben qué harían? Confiscarían. Ustedes me dirían, no, eso es imposible. Confiscar el remanente 70%. Fíjense, 30% de los 700,000 se lo llevaría el trabajador. Eso generaría una ruptura, generaría un desequilibrio macroeconómico y entonces el 70% restante, pues ustedes saben lo que sucedería. El gobierno lo tendría que confiscar para crear entonces un sistema de reparto. Un sistema de reparto para a partir de ahí pagar pensiones, pero con unas restricciones muy severas, porque el sistema de reparto, oigan, ¿en qué consiste? Si tú no cumples los 30 años, las condiciones que implica, por ejemplo, 360 cuotas o 60 años, y tú no cumples, pues sencillamente no te entregan nada. Tú me dirás, bueno, pero el sistema de capitalización individual
por lo menos te da una pensión mínima. En caso de que tú en este caso, cero. O sea, fíjense la diferencia. ¿Y en qué consiste el sistema de reparto? Una caja, como sucedió en Argentina, que hubo una confiscación, en esa caja se guarda el dinero y se comienza a utilizar primero para pagar pensiones a personas que no aportaron, y eso genera que se vaya agotando, y eso repercutiría de una forma muy negativa sobre toda la economía. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esas recomendaciones que están llevando a cabo, ese grupo que ustedes ven que están atacando fuertemente el sistema de capitalización individual, cuando es un sistema que, como comenzamos este segmento, ha sido sumamente positivo para la economía dominicana y para usted como ahorrador. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.